Imagina ser tan popular entre las chicas que hasta los rumores de tus conquistas llegan al infierno. ¡Fua! Una locura, ¿no? Es como si fueras el mismísimo Sui Tengen, con sus 3 esposas. Pero solo que este man, bueno, no tiene katana, no sabe pelear, no es vistoso y sobre todo, no conquista chicas en la vida real. Solamente es un 4 ojos que enamora a las waifus en los videojuegos y se hace llamar a sí mismo un dios de la conquista. Sin embargo, los demonios del infierno le tenían en la mira y su vida en la preparatoria estaba por dar un giro completamente inesperado. Bueno, un poco de contexto, ¿no? Después de salirse del salón de clases, o mejor dicho, de que la maestra le sacara por andar ahí metido en el vicio del gaming, el prota es arrollado por Ayami, una waifu muy linda que limpiaba el salón de clases con él. Pero esta vez estaba más enérgica de lo normal, y como tenía cosas que hacer, y bueno, tenían pautado limpiar juntos, le pidió que la cubriera y limpiara él solo ese día. Y bueno, no es como que tuviera más opción, hasta le dejó la escoba de una vez, la muy tramposa. Bueno, que más tarde, después de barrer, se metió de nuevo en su videojuego. Ahí le llegó un mensaje de parte de un tal Dokuro, quien había escuchado el rumor que podía conquistar a cualquier chica. Así que le envió un contrato para que conquistara a una en específico. Y como el prota se sintió desafiado, aceptó el mensaje. Pero ahí el cielo comenzó a oscurecerse y apareció una demonio ante él, llamada Elsie. Esta se encarga de capturar almas perdidas de los demonios que se habían escapado del viejo infierno y viajaban al mundo de los humanos para meterse en los corazones de las waifus. Sí, los corazones de los chicos no tienen ni un brillo. En fin, la cosa es que la única forma de salvarlas era sacar el alma de sus corazones con el poder del amor. Y la mejor forma era enamorarlas y darles un besucón. Por eso es que necesitan de su ayuda. Además que el man aceptó el contrato del mensaje. Es un hijo de fruta, ¿cómo no aclaran eso antes? Bueno, la cosa es que esto no era todo, porque también le colocaron un collar especial. Y si no cumplía con su trabajo, su cabeza iba a rodar. Sin embargo, intentó explicarle a la waifu que era un malentendido y le pide que le quiten el collar. Pero esta no podía hacerlo hasta que cumpliera con el contrato. De lo contrario, ella también se iría con San Pedro. Así que a Keima, que es nuestro prota, no le quedó más opción que procesar toda esta información y aceptar el desafío. En eso comenzó a sonar el detector de almas de la waifu y se dieron cuenta que Ayumi tenía un alma perdida. Así que bueno, comenzaron a colocar carteles de amor con su nombre cerca del campo para empezar a llamar su atención. Aunque bueno, o sea, ella creía que solamente se estaba vengando por haberlo dejado limpiando solo la última vez. Y bueno, le entra a madrazos. Sin embargo, era una estrategia que aplicaba en los juegos para conquistar a waifus y pensó que haciendo lo mismo con ella le iba a funcionar. Pero a pesar de que le saliera mal, el men era muy perseverante y siguió animándola todos los días en su entrenamiento, hasta que dejó de importarle e incluso comenzó a gustarle de cierta forma. Sí, este tipo es mi ídolo y no lo sabía. Pero bueno, un día antes del campeonato, la waifu mientras estaba entrenando se lesionó el tobillo por la culpa de las chicas de segundo año. Oh, eso era lo que pensaban. Pues como no querían compartir el campo con ella, le movieron los obstáculos que debía saltar y terminó en la enfermería. Ahí el prota vio una oportunidad para acercarse y le llevó una canasta con frutas y unos zapatos deportivos para su carrera. Pero ella, bien molesta, le dijo que no podía correr lesionada. Sin embargo, él sabía que todo era mentira. Sí, todo lo había inventado ella para no correr. Ahí la waifu se puso a llorar y le dijo que no quería decepcionar a su entrenadora y tampoco a sus amigas, y por esa razón fingió estar lesionada. Pero el man dice que confía en ella, donde ahí se puso todo lascivo diciendo que confiaba en su talento y que siempre la iba a apoyar. Estas palabras tocaron el cocoro de la waifu y se puso bien rojita, donde para terminar de hacer el momento perfecto, el prota la buscó para que se resbalara por las escaleras y ¡zas! Se besaron sin querer. Aunque bueno, yo creo que sí querían, pero bueno, ahí vemos que el alma perdida de la waifu salió y Elsie la capturó en un frasco. Así pues, al día siguiente, la waifu no recordaba nada sobre la conquista y Elsie, por cierto, se inscribió en la escuela, haciéndose pasar por su hermana para ayudarlo en el nuevo trabajo del prota. Bueno, después de presentarse con todos sus compañeros de clases, que por cierto no le creyeron nada de que fuera su hermana, lo siguió fuera de la escuela con una orden de su jefe para quedarse en su casa. Pero él no entendía nada, porque se suponía que ya había cumplido con su parte del trato y había liberado el arma perdida que tenía la waifu. Sin embargo, el problema es que faltaban más almas en la ciudad y hasta que no las capturaran todas, no lo iba a dejar tranquilo. Sí, literalmente al man lo estafaron. Y para rematar, su madre se los encontró en la calle y se puso bien feliz al ver a su hijo con una chica. Entonces la invitó a su casa para comer algo. Ahí la waifu sacó otra carta que había inventado su jefe, haciéndose pasar por la difunta madre de Elsie, y se presentó con ella como una hija perdida de su esposo. Espera, ¿qué? Sí, estos demonios sí son mentirosos. Bueno, que ahí la viejita del prota se recontra molestó con su padre y se tragó toda la mentira, porque el padre de Keima se la pasaba viajando por el mundo. Así que lo llamó bien emputada y le dijo que nunca más se apareciera en casa. Escuchame una cosa, pedazo de hijo de Y después de que se le bajaron los humos, aceptó a Elsie como parte de su familia. Y bueno, el Cuatro Ojos, después de ver que la waifu limpió la casa, le preparó la comida y se estaba esforzando por quedar bien con él, también la terminó aceptando. Además, la única opción que tenía era terminar el contrato para poder quitarse el collar y seguir con su vida normal. Así que bueno, al día siguiente apareció la siguiente waifu con
alma perdida. Esta era una rubia de la alta sociedad que asistía a la escuela, Aoyama Mio. Pero a pesar de que parecía fuerte por fuera, el prota creía que iba a ser más fácil que la propia Yumi. Solamente debía declarar su amor ante ella inesperadamente para flecharla. Oh, bueno, eso pensaba. Así que comenzó a practicar sus confesiones con Elsie para prepararse. Al día siguiente se puso las pelotas en su lugar y se le declaró sin siquiera conocerla, y además le invitó a salir. Pero la waifu se le quedó viendo, tipo, ¿quién carajos eres tú? Y le ordenó a su escolta que se la quitara del camino. Y bueno, el plan del prota no resultó como esperaba, así que al salir de la escuela la siguió hasta su casa, y ahí fue donde se dio cuenta que en realidad no era rica, y todo era una mentira. Pues sí, gente, el muy sucio estaba ahí como el propio acosador, mirando por la ventana, pero esa información le servía para conquistarla más adelante, pues la rubia, a pesar de ser más pobre que la Cenicienta, se creía la última Pepsi del desierto, porque su padre una vez sí tuvo dinero, pero ahora estaban en la quiebra y ella al parecer no terminaba de afrontar su realidad, así que el chofer se fue y la dejó sola porque ya estaba cansada de hablar con ella para que dejara de fingir. Bueno, al salir, la waifu se encontró con el prota y se quedó bien cortada, pero aún así quiso mantener la postura y se fue haciendo un berrinche, pero en realidad estaba asustada porque la había visto así y nadie en la escuela sabía la verdad sobre ella. La cosa es que con este secreto en común, el prota pensó usarlo para comenzar a enamorarla, así que al día siguiente fue a buscarla a la puerta de su propia casa como su nuevo chofer privado. El problema era que tenía una bici, y la hija de su madre, como sabía que estaba enamorado de ella, la vio como todo un pobretón y la rechazó, pero él sí lanzó un hechizo sobre la bici y la convirtió en una especie de carruaje, así que ahí se aceptó. Y bueno, después de todo no era como que tenía otra opción. Así estuvieron por 5 días, donde el prota la iba a buscar a su casa y la dejaba en la escuela. Además, no había dicho nada sobre dónde vivía, y eso la tenía intrigada, tanto así que comenzó a actuar diferente con él sin darse cuenta, donde hasta jugaron por un momento. Ahí fue donde volvió a caer en cuenta que estaba cambiando y volvió a fingir, pero a pesar de que se gastaba el dinero en zapatos que no le dejaban caminar bien, miles de sándwich que no se iba a comer y que no respetara la memoria de su difunto padre, el prota vio algo en ella y sabía que tenía un buen corazón, así que comenzó a ver en cómo terminaría la conquista. Sí, tremendo pro el pibe, así que ahí le compró un vestido y le llevó una fiesta de ricos en la noche. Además, él también se puso bien fachero y en la parte de atrás de la mansión se encontró con la waifu. Ahí le dijo que también quería entrar a la fiesta y le pidió que le enseñara a bailar, donde bueno, después de insistir por un buen rato, la rubia aceptó y tuvieron un momento bastante hermoso, pero de mala suerte llegaron unos viejos que trabajaban con su padre y empezaron a burlarse de ella porque estaba viviendo con su madre en un departamento. Ahí el prota le dijo que debía dejar de fingir y comenzar a vivir su vida, y es que sabía que lo estaba haciendo por la memoria de su padre, pero no era feliz de esa manera, así que bueno, ahí la waifu se quedó sin palabras y más roja que un tomate, así que ahí la tomó de la cintura y ¡pam!, la besó. Y bueno, en eso salió el alma perdida y Elsie por fin la capturó, donde como la vez pasada, la waifu olvidó todo sobre el prota y la conquista, pero comenzó a usar mejor su dinero, aunque bueno, seguía actuando como si fuera rica. Sin embargo, se veía más feliz gracias a Keima. En un cambio de escena, vemos al prota desayunando con su familia, o mejor dicho, tragándose un pedazo de pan todo apurado para seguir jugando y poder irse a la escuela. Ahí su madre le pidió a Elsie que cuidara de él, pues como estaba tan metido en los juegos, ni siquiera veía por dónde caminaba. Pero bueno, la cosa es que sí pudo llegar con vida, aunque casi lo atropelló una bici y se lleva un Michi por el medio. Pero todo bien, de chill. Ahí al llegar a la escuela, el muy enfermo seguía jugando en plena clase, donde le importaba un pepino lo que estaba diciendo el profe. Así que le hizo una pregunta y el muy pro respondió bien, pero igual le entraron a madrazos por ignorarlo prácticamente, pues estaba tan metido en el juego que no veía para los lados, y resulta que el juego que estaba jugando parecía haberse bugueado o algo así, porque la NPC seguía haciendo la misma pregunta una y otra vez, así que le pidió ayuda a su hermana para que le ayudara a tomar las decisiones y anotarlas en una hoja para poder cambiar el rumbo de la historia y ver si así podía continuar. Sí, algo así como este jueguito de Beyond Two Souls, sí, en el que tenías que tomar decisiones. Bueno, la cosa es que había un montón de preguntas y respuestas diferentes, así que pasaron toda la noche sentados en la escuela jugando el pinche juego, donde incluso parecía estar dentro de un déjà vu, donde bueno, después de más de 100 intentos, logró por fin pasar el bug y ver el final del pinche juego. Y es que sí, o sea, por algo se hacía llamar el pinche dios de la conquista. Al día siguiente, mientras desayunaban para ir a la escuela, Elsie estaba toda emocionada porque en la televisión estaban pasando a su artista favorita. Esta es Kanon, una waifu de cabello rosado bien kawaii, que cantaba pop o algo así. Vamos, era como la Dua Lipa de Japón. Pero bueno, la cosa es que su hermana se le ocurrió la brillante idea de preguntar a Keima si la conocía, y obviamente él dijo que no. Y es que sí, o sea, al man no le interesaba nada del mundo de los famosos, a diferencia de ella, que hasta tenía un lazo en su cabello para parecerse a ella. Bueno, cuando llegan a la escuela, todos estaban como locos, pues resulta que Kanon estudiaría en la
la misma escuela que ellos, y para rematar en el mismo salón. Vamos, o sea, es que ofertón. Pero recordemos que Elsie también es nueva y bueno, no sabía nada, así que al enterarse casi le da un patatús. Pero bueno, mientras todos estaban como locos, el prota estaba de los más tranquilos jugando en la terraza, donde casualmente se encontró con la waifu. Pero cuando se le acercó a saludarlo, el man no la reconoció y le dijo que dejara el fastidio porque estaba jugando. Sí, este es el puto amo. Pero gracias a eso recibió una descarga eléctrica por parte de la rosadita, pues le molestó mucho que no la conociera. Y es que después de todo era la idol del momento. Y bueno, prácticamente le insultó con eso. Y bueno, ¿qué le puedo decir? La waifu se volvió loquita. En eso llega su hermana buscándolo toda preocupada. Y cuando ve que está con la waifu, lo ignora por completo. Y hasta le quita su consola para pedirle un autógrafo, donde la hija de su madre lo hace en toda la pantalla. No, pobre pibe. Bueno, que en ese momento comienza a sonar el detector de almas de Elsie. Y adivinen quién tenía un alma perdida. Sí, la pinche rosadita. Y es que ahora esto iba a ser un verdadero reto para el prota, pues comenzó con el pie izquierdo. Y bueno, la waifu ya lo odiaba prácticamente. Pero saben cómo dicen, ¿no? Sí, del amor al odio hay solo un paso. Así que su hermana comenzó a investigarla para ver cómo podía conquistarla. Pero él no tenía intenciones de hacerlo. Sin embargo, la waifu quedó tan picada con él que lo invitó de nuevo a la terraza. Ahí le dijo que no le comentara nada a su manager sobre lo que iba a hacer. Y comenzó a quitarse la ropa. Y bueno, hasta ahora sonaba bien todo, pero no piensen mal, porque también encendió las luces de la tarima, las cornetas y todo, y comenzó a darle un concierto privado al pibe, todo con la intención de que la reconociera, pero el prota la ignoró por completo, por estar jugando. Lo conocían los piolas, porque el que se hace el piola y canazo. Ahí se molestó y cuando le iba a meter otra descarga con sus pistolas eléctricas, fue salvado por la campana. O bueno, por el helicóptero que la fue a buscar a la escuela. Pero quedó en verse con él nuevamente al día siguiente en el mismo lugar. Y bueno, enos aquí. La waifu le hizo otro concierto. Y es ahí donde comenzó a pensar por qué se estaba esforzando tanto para que la reconociera. Pero no sabía si seguirle la corriente o ignorarla. Pero es ahí cuando de la nada terminó de cantar, pues el man se hizo el dormido. Y la rosadita se sintió tan mal que tuvo ganas de rendirse. Y de la nada comenzó a salir una luz brillante de su cuerpo hasta que desapareció. Espera, ¿qué? Bueno, en realidad no desapareció por completo, pero sí se hizo transparente, donde apenas la podían ver. Esto era por el alma que tenía dentro, pues al parecer el mayor miedo de la waifu era ser ignorada por completo, y por esto es que se había convertido en una idol. Ahí el prota le pidió a su hermana que investigara bien las cosas que no le gustaban, para así poder tener más oportunidad de conquistarla, porque no quería perder mucho tiempo con ella. Vamos, para regresar al vicio. Bueno, ahí él sí descubrió que tenía una tortuga de mascota, que le gustaba el perejil. Sí, bastante raro. Y también le mostró uno de sus conciertos en vivo, pero esa información no le servía para nada, así que fue a investigar personalmente. Ahí cuando llegó al edificio en donde estaba, el guardia de seguridad la sacó como a un costal de papa. Vamos, era de esperarse. Y la waifu es una celebridad. Bueno, por suerte se encontró con un montón de fanáticos que la estaban esperando en la salida. Ahí habló con ellos y aprendió muchas cosas sobre esta waifu. Y es que resulta que antes perteneció a un grupo llamado Citron, donde estaba con otras dos waifus más, pero ella terminó resaltando y se volvió la imagen del grupo. Y por culpa de esto terminaron separándose. Por esta razón, ella no cantaba ninguna canción de ese grupo. Y es que vamos, era como una muestra de respeto o algo así, y seguramente por eso se sintió sola, así que le pidió al prota que fuera más amable con ella. Al día siguiente tenía pensado comenzar su conquista, y justamente la waifu lo dejó plantado porque tenía unos preparativos para un concierto, pero no dejó de pensar en él, así que le envió un mensaje para que la fuera a visitar a donde estaba. Ahí cuando llegó, vio que la waifu se estaba haciendo invisible de nuevo. Esto le pasaba porque se ponía a recordar cosas del pasado, y se sentía olvidada, pero el prota comenzó a fingir que le gustaban sus canciones. Eso la hizo sentir mejor y regresó a la normalidad. Además, la waifu agarró confianza con él y comenzó a escribirle cada vez que tenía algún problema. Vamos, que los llamaba por cualquier tipo de tontería. Sí, pobre Keima, no puede viciar el pibe. Pero bueno, la cosa es que tenía que terminar la conquista y no era como que tenía otra opción. Así que pasaron varios días y la rosadita comenzó a sentir cositas por él, solo que no decía nada, pero en su mirada se notaba lo que quería. Y bueno, el día del concierto más esperado había llegado. El prota fue a animarla e incluso descargó su canción y la estaba escuchando para aprenderla. Eso la puso muy feliz y se fue a preparar para el concierto en los camerinos, pero cuando ya casi era la hora de presentarse, la waifu había desaparecido de nuevo. Y espera, ¿cómo si la cosa iba tan bien? Pues ahí comenzó a recordar cuando estaba con sus amigas en Citron y se puso algo nostálgica. Además tenía una voz en su cabeza que le hacía sentir insegura y comenzó a asustarla diciendo que si hacía algo mal en el concierto, se iba a quedar sola, sin manager, equipo, fans y todos los demás. Ahí la waifu entró en pánico y comenzó a desaparecer de nuevo. Y cuando el pibe que le iba a maquillar entró en su camerino, pues ya no estaba. Y sí, se puso en modo fantasma de nuevo. Ahí todos se pusieron como locos y comenzaron
comenzaron a buscarla, y como el prota y Elsie estaban cerca, escucharon todo. Así que antes de que se prendiera un desmadre, o peor aún, no completara la conquista, también comenzaron a buscarla. Así pasaron horas y horas, y se hizo de noche, y cuando se sentaron a descansar, la pendeja de Elsie recordó que con el detector de almas la podía encontrar sin la necesidad de verla, así que lo activó para rastrearla. Y sí, pinche estúpida, debió haberlo hecho al principio. Bueno, apenas comenzó a sonar, se encendieron unas luces justo por donde estaba sentado el prota, y como el Cuatro Ojos tenía el Sharingan o algo así, se dio cuenta que estaba por ahí, y bueno, cuando se acercó logró verla, y como sabía que andaba toda tristona, le dijo que a pesar de que era famosa, sabía que era muy insegura, y tenía miedo de no ser el centro de atención, o peor aún, ser olvidada. En pocas palabras, se sentía muy presionada, y como él era el único que lograba entenderla, la waifu se le lanzó encima para abrazarlo, y le dijo que no la dejara sola, pero ahí el prota se puso en modo serio, y le dijo que no necesitaba de nadie más para sentirse segura. Ella había llegado lejos gracias a su esfuerzo, y tenía que confiar más en ella, y dejar de depender de los demás. Bueno, que al final, ella era la estrella con su hermosa voz, y bueno, en eso los fans comenzaron a gritar su nombre como locos para que saliera a cantar, y con eso terminó de sentirse segura de sí misma. Pero antes de irse al concierto, le dio las gracias al prota y lo besó en la boca. Sí, al tomatón. Y las famosas se salvan. Ahí salió el alma perdida, y Elsie la estaba esperando de lo más tranquila con su frasco. Solamente le dijo, pa' acá, venga pa' acá, pinche alma perdida. Y bueno, la agarró. En fin, que cuando regresó al camerino se disculpó con su manager por haberse perdido y haber preocupado a todos, y bueno, antes de arreglarse, vio unos regalos que le habían dejado en la puerta, de parte de sus ex compañeras de Citron, pues al parecer todo estaba bien entre ellas. Y bueno, después salió a romper las tarimas. Todos se volvieron locos como si hubiesen visto a Michael Jackson. Y bueno, sí, disfrutaron mucho del concierto. Incluso el prota cambió su opinión sobre las idols de la vida real, aunque ella ya no era una idol, sino que era una estrella. Y bueno, en un cambio de escena, vemos a la madre del prota bien sensualona, tomando un baño mientras pensaba en el comportamiento de Keima, cuando de la nada aparece un dragón en la ventana de su casa. Y espera, ¿cómo? O sea, ¿qué carajo está pasando? Pues bueno, regresemos un poquitito en el tiempo, para saber qué estaba pasando, para tener un poco de contexto. Ahí vemos a Elsie de lo más feliz, limpiando la casa, y preparándole la comida a su hermano, cuando el muy desgraciado le dijo que sabía horrible y no debía seguir cocinando. Esto rompió el kokoro de la waifu, tanto así que le comentó a Chihiro en la escuela. Ahí la waifu le dio una revista de una receta especial para una torta de merengue con fresas. Y la verdad que sí, se veía buenarda. Entonces decidió prepararla para contentar a su hermano. Pero la waifu, en vez de buscar ingredientes de ese mundo, decidió buscarlos en su mundo. Y resulta que de uno de los huevos que llevó para poner a la torta, salió un dragón disparando fuego como loco, y la correteó por toda la escuela. Y bueno, después de corretearla por un buen rato, regresó al salón de cocina para seguir preparando su torta, pero ahí los otros huevos se abrieron y salieron más monstruos, y para rematar regresó el dragón. Bueno, la cosa es que la waifu al parecer no sabía que las tortas se hacían con huevos de gallina, no de dragón. Pero bueno, la cosa es que al final pudo terminar de hacer la torta ese día, pero la dejó en el patio de la casa por andar correteando los monstruos, y el día siguiente faltó a clases de nuevo para seguir en lo mismo. En dicha clase el prota había sacado 100 puntos en un examen de inglés, pero como el profesor la tenía agarrada con él por andar jugando siempre, lo insultó delante de toda la clase. Y como el profe de educación física no pudo asistir, el hijo de su madre lo tuvo que sustituir, y como era de esperarse, la volvió a agarrar con el prota. Pues vamos, como sabía que eran malos los deportes, lo mandó a trotar por un buen rato, y empezó a burlarse de él. Además, le recordó que tenía una reunión con su madre en la noche, para hablar con ella sobre su conducta en la escuela, pues a pesar de que era un buen estudiante, no estaba bien ignorar a los profesores por estar jugando. Aunque bueno, o sea, igual el pibe saca 100, no veo fallas en su lógica. Pero bueno, que en eso apareció el dragón y el poco de monstruos en plena clase de educación física, y comenzaron a perseguir al profe por andar gritando como loco. Ahí el prota se dio cuenta que Elsie estaba detrás de todo esto, pero justo cuando pensaba en disculparse con ella por haber sido tan rudo, le llegó una notificación de un juego y se olvidó de ella. Por otro lado, el profe de inglés llamó a su madre y le avisó que iba más tarde para su casa para hablar sobre Keima. Y aquí es donde regresamos al presente y vemos a la waifu tomando un baño para recibir al profe, pero cuando apareció el dragón no logró verlo bien y pensó que era un ladrón que estaba detrás de la casa. Pero bueno, cuando salió del baño le partió la madre al prota con un jarrón, pues no sabía que había regresado de clases y se estaba comiendo la torta que había dejado Elsie en la cocina como un puerco. Pero bueno, resulta que el dragón se subió arriba del techo buscando a la waifu, pero su mascota, que parecía una especie de pulpo, lo siguió y terminó comiéndoselo. Y para rematar esta tremenda fumada, el profesor acaba de llegar y vio todo esto, así que salió corriendo pegando gritos como loco. Por lo que lo bueno es que después de ver algo así, seguro lo dejará tranquilo. En fin, gente, sigamos con esto. Al día siguiente, la waifu se disculpó con
al prota por todo el desmadre que había causado, y para evitar que siguiera cocinando comidas extrañas de ese mundo, la mandó a la biblioteca de la escuela para que aprendiera más costumbres o tradiciones sobre la Tierra. Ahí encontró un libro de bomberos que llamó su atención, o bueno, el camión fue lo que le gustó. Y sí, gente, la waifu se quería cambiar de anime al de Fire Force. Vamos, ¿qué cree que le haga? Pero bueno, como le interesó tanto el asunto y no encontró más libros sobre eso, fue preguntarle a la bibliotecaria dónde podía leer más libros sobre bomberos, pero la waifu estaba completamente distraída, y cuando cayó en cuenta de lo que le estaba hablando, se buscó de esconder detrás del libro. Y es que sí, al parecer era demasiado tímida, así que le dijo que se diera una vuelta y regresara después de clase. Y en eso comenzó a sonar el detector de almas. Así que sí, gente, al prota le toca chamba, y ahora le toca conquistar una tímida, y le dijo que no podía hacer ruido en la biblioteca, así que se fue corriendo a avisarle al prota sobre la nueva conquista que tenía que hacer. Más tarde regresa con él a la biblioteca, donde la waifu se había tomado la molestia de buscar un montón de libros de bomberos para ella, pero eso no era lo más extraño, pues se había leído todos los libros de ese lugar, pero no decía nada para no parecer más rara de lo que ya era. En fin, mientras tanto, el prota solo estaba analizando para ver qué evento podía crear para comenzar a enamorarla, pues sí, con lo callada que era, seguro iba a ser un verdadero reto. Sin embargo, sabía que para conquistar a una bibliotecaria había reglas infalibles, al menos en sus juegos, porque a diferencia de otras waifus, su silencio es porque siempre están pensando. El problema es adivinar qué rayos pasa por su mente. Pero bueno, a ver, un paso a la vez. Regresando con Shiori, vemos que se molesta cuando ve a dos enamorados coqueteando en plena biblioteca, pues a pesar de ser callada, era bien chismosa y estaba escuchando todo lo que ellos decían. Así comenzó a molestarse porque se supone que la biblioteca es un lugar para aprender, vamos, un santuario sagrado. Y bueno, por lo mismo, al ver esto, sentía que le estaban profanando el lugar. Sí, se lo tomaba muy en serio. En eso llegó su amiga y le cortó la inspiración, pues como tenía cosas que hacer con la oficina de la facultad, la dejó a cargo y le mandó a reunir los libros que se iban a desechar ese mes. Pero cuando los estaba recogiendo, había uno que estaba bien alto, y cuando lo intenta agarrar, se resbala y se cae. Pero por suerte, el prota apareció como todo un héroe, atrapó el libro en el aire y la sujetó por la cintura. Sí, qué grande el pibe. Ahí la waifu se puso bien rojita, y sin mentira alguna, duró pensando lo que le iba a decir como por 2 minutos, hasta que se dio cuenta que el prota ya se iba a ir. Ahí se le actualizó la BIOS del cerebro y le dio las gracias. Pero bueno, la cosa es que de paso se lo dijo mal, así que con toda la vergüenza del mundo buscó de irse lentamente sin decir nada más. Pero ahí el prota habló en voz alta diciendo que los libros ya no servían para nada, pues ya existían libros digitales y esos ocupaban espacio, así que podían ser desechados. Vamos, esto recontra cabrea a la waifu. Sí, como si le hubiesen insultado a un familiar, y comenzó a pensar todo lo que le iba a decir. Pero al final, lo único que salió de su boca fue estúpido, pues a pesar de ser muy lista, era muy mal hablando. Pero bueno, la cosa es que después que se fuera, su hermana le dijo que estuvo mal herir los sentimientos de la waifu, pues se suponía que debía conquistarla, ¿no? Pero en realidad pensaba eso, pues lo que le importaba era el interior de los libros, y eso ya lo podía encontrar en internet. Por otro lado, la waifu se sentía mal por haberlo insultado, pero no era culpa de ella, pues desde muy pequeña tenía problemas para comunicarse con las personas de su alrededor, y sus compañeros la trataban como una rarita por esto. Pero cuando estaba en la biblioteca se sentía libre, como si pudiera hablar con facilidad con los libros y decirles cualquier cosa. Vamos, ese era su mundo y era feliz. Pero la cosa es que al día siguiente recibió una noticia que no le agradó mucho, pues su compañera bibliotecaria anunció ante todos que iba a comenzar a implementar DVDs de aprendizaje en la biblioteca, y además escuchar peticiones de los estudiantes para traer el contenido que ellos quieran. Y como era de esperarse, por ahí salió el primer cochino diciendo que añadan revistas cochinonas. Sí, este tipo quiere puro jalarse el ganso, un sucio. La cosa es que Shiori estaba atascada a la antigua y le gustaba todo como estaba, y es que incluso si fueras por ella hablaría con las personas por telepatía, pero obviamente que no podía. Y bueno, no del todo, porque el prota le dijo a su hermanita que al ver su comportamiento sabía lo que estaba pensando. En fin, en eso tomó un libro de la biblioteca y mientras leía una cronología comenzó a rayarla, o mejor dicho, corregirla porque estaba toda mal escrita. Y cuando la waifu vio eso, le quitó el libro, pero cuando lo abrió se dio cuenta que tenía razón. Sin embargo, no podía hacer eso, pues esos libros eran para todos los estudiantes de la escuela, y en vez de disculparse con ella, se portó como un cretino, así que la waifu lo volvió a insultar. Sí, este man literal que está haciendo todo al revés. Pero tranquilos, porque todo esto era parte de su plan, pues lo único que quería era crear más eventos con ella y sacarle conversación. Al día siguiente fue de nuevo y se sentó a rayar otro libro, pero cuando la waifu se lo quitó, se dio cuenta que sí era suyo. Y sí, la troleó. Ahí la voz interna y externa de la waifu comenzaron a mezclarse y estaba diciendo cosas en voz alta sin sentido. Ahí se disculpa y al mismo tiempo lo insultaba. Pero bueno, esto también era por el cambio que iba a tener la biblioteca. Y sí, estaba bastante estresada. Ahí el prota se aprovechó de esto y le dijo que iba a ese lugar para aislarse de los demás, pues le gustaba estar solo sin que nadie lo molestara. Ahí la waifu le dijo que se sentía igual y comenzó a llevarse bien con él, pero de la nada recibió una carta y después de romperla se vio bien molesta. En fin, gracias a los poderes de Elsie, la repararon y se dieron cuenta que tenían pensado reemplazar todos los libros de la biblioteca por una sala de multimedia. Es ahí donde el prota
prota quería hacer su jugada final para terminar de enamorarla. Y es que bueno, después de la noticia, la waifu se rebeló, fue a una tienda, compró unos adornos y entró a la biblioteca antes de que abriera la escuela. Ahí comenzó a reunir un montón de libros y se los llevó hacia su despacho junto a los adornos. Y vamos, se sentó como la puta ama. Además que cambió la clave de acceso para entrar a la biblioteca y dejó un comunicado en la puerta que decía que estaba en contra de la nueva sala multimedia. Vamos, en pocas palabras, la waifu se apoderó de la biblioteca. Sí, alta gángster. Pero bueno, la cosa es que como se despertó bien temprano para hacer todo esto, estaba bien cansada y se quedó dormida. Pero cuando despertó ya era de noche y todavía su amiga y los demás estudiantes estaban pegando gritos porque no podían entrar. Sí, la waifu se pasó de vergas. La cosa es que esta comenzó a preocuparse porque podían buscar a un profesor y se iba a meter en tremendo lío. Pero bueno, en eso escuchó como caían unos escombros del techo y cuando se acercó a ver qué estaba pasando, era el prota que había entrado. Abrió un hueco con ayuda de su hermana y entró a lo mismísimo Misión Imposible. Ahí le dijo que estaba de acuerdo con ella y pensaba apoyarla, pero su apoyo era quedarse al lado de ella en el despacho jugando Mario Kart. Espera, ¿qué? Tremenda ayuda. Ahí la waifu comenzó a sentirse incómoda por tanto silencio, lo cual era irónico porque ni siquiera habla, pero sentía la necesidad de hacerlo con él. Digo, hablar, no otra cosa, no sean cochinos. Y pensaba en cómo sacarle conversación, hasta que, bueno, le dio sed y comenzaron a hablar, cuando de la nada su amiga cortó la electricidad para reiniciar la contraseña y poder entrar. Y bueno, nos soltaron el firmware. Ayuda, gente. Ahí la waifu le dijo que por nada del mundo quería que le quitaran la biblioteca, pues ahí se sentía segura, tranquila y no tenía que hablar con los demás. Pero el prota le dijo que eso no era lo que ella quería, pues en realidad sí quería hablar con los demás, solo que tenía miedo de hacerlo. Y sí, era cierto que le importaban los libros, pero también veía ese lugar como un refugio. Vamos, una zona de confort. Así que la tomó por la cintura y le dijo que le iba a dar el valor que necesitaba para alzar su voz. Y ¡zas! Le dio un beso. Este pibe es Romeo, definitivamente. Bueno, la cosa es que el alma perdida por fin salió y su hermanita la capturó. Y cuando se dieron cuenta ya había amanecido, pues pasaron un día entero encerrados ahí. Y cuando lograron entrar, Shiori se disculpó por causar problemas, pero la idea de eliminar los libros la llevó a eso, así que pidió que reconsideraran y hicieran una reunión para discutirlo, donde la otra waifu aceptó, pero también había espacio para crear la sala multimedia que todos querían. Entonces le dijo que le ayudará a organizar todo, pero antes de hacerlo iba a tomar agua, pues ahí se dio cuenta que no tenía, y se puso a pensar si de verdad estuvo sola todo este tiempo, pues le pareció haber visto a alguien en sus sueños. Pero bueno, la cosa es que el prota se había ido antes que todos llegaran, y es que Elsie cubrió el agujero del techo y como siempre, había hecho olvidar todo lo que había ocurrido en esta conquista. En fin, así pasaron los días y vemos a Elsie preparando la cena después de limpiar la casa. Ahí llega su madre, que no era su madre, pero bueno, ustedes entienden, y le agradece por todo lo que estaba haciendo para ayudarlos. Incluso le dice que le gustaría que fuera su hija de verdad, a diferencia de Keima, que salió de su cuarto a las 2 p.m. como una completa plasta de caca, después de haber pasado toda la noche jugando. Y bueno, o sea, no sorpresa, lleva 12 capítulos jugando como un enfermo nivel dios, y aún así tuvo el descaro de decirle a su hermana que desde que llegó a su casa no tenía tiempo suficiente para jugar, y tenía un montón de juegos acumulados que no había completado, y eso era un insulto para él, así que decidió entrar en modo dios de la conquista nuevamente. Entonces se fue a una habitación con 6 pantallas y varias consolas para jugar todos al mismo tiempo. Y sí, ahora perdimos al cuatro ojos, pero bueno, su hermana al ver esto se quedó como what the fuck, y se fue lentamente del cuarto, pero eso fue solo el comienzo, ya que después de pasar 6 juegos al mismo tiempo, comenzó a jugar con la Nintendo Wii y Just Dance al mismo tiempo, lo cual era bastante extraño porque sí, o sea, era malo en los deportes, pero pasó horas soltando los pasos prohibidos, y después de un rato fue que decidió descansar un poco, pero como el man sufría de ansiedad o algo así, consiguió más televisores y consolas, y le dijo a Elsie que pasar 6 juegos al mismo tiempo no era suficiente, así que iba a jugar 24 juegos al mismo tiempo. Y sí, tremenda fumada se metió el prota. Ahí su hermana se preocupa por él más de lo normal, pues no había comido nada en días y en cualquier momento le podría afectar, pero la cosa es que no hizo caso y siguió jugando en modo dios, donde el man parecía un trompo, hasta que su cuerpo no aguantó más y comenzó a ver los monitores borrosos, y es que el man estaba en modo zombie. Pero bueno, la cosa es que valió la pena, porque adelantó 3 meses de juegos en un solo día, y es que definitivamente era el dios en los juegos. Y bueno, hasta aquí la primera temporada, y si quieres que te traiga las siguientes, comenta videojuegos, pero ojito, no sean tan adictos como Keima, báñense y tomen agüita, nos vemos.